Estimadas y estimados asistentes, reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Anjus. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Silvia Vargas Colonia y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña una distinguida profesional del derecho, la doctora Blanca Montoya Ramos, quien compartirá con nosotros el tema Fundamentos del Acto Jurídico, el cual abarcará sobre los hechos, actos y negocios jurídicos. Permítanme compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria personal y profesional. Ella es abogada y graduada de la especialidad civil patrimonial por la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con cursos en Derecho de Familia y Responsabilidad Civil, candidata a magíster en Gestión Pública y es asociada en el estudio Chipana Catalán Abogados. En nombre de nuestra Academia Jurídica, Lex Anjus, y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia y les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestra estimada ponente, Blanca Montoya Ramos. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. ¿Se me logra escuchar bien? Sí, doctora, se logra escuchar. Perfecto. Muchas gracias. Primero que nada, buenas noches con todos los presentes. Les saluda Blanca Estefanís Montoya Ramos. Antes de dar inicio propiamente a lo que vendría a ser el... Un momento, por favor. Disculpen, por favor, fueron unos pequeños problemas técnicos. Pues bueno, retomando lo que estaba comentando, les saluda Blanca Estefanís Montoya Ramos. Antes de iniciar propiamente con la exposición, me gustaría agradecer a la organización Lex and Use por haberme remitido la invitación, formar parte de este diplomado y de poder compartir con todos ustedes conocimientos en derecho que sé que nos van a enriquecer tanto a ustedes como también a mi persona. El tema que se me ha asignado en esta oportunidad lleva como título Fundamentos del acto jurídico, de manera puntual, hechos, actos y negocios jurídicos. Pues bien, en el momento en el que leí el tema que se me ha asignado en esta oportunidad, llegó a mí de manera instantánea los primeros ciclos de mi vida universitaria, ya que es en esta etapa en la cual muchas veces surgen las dudas en torno a lo que vendría a ser el acto jurídico y el negocio jurídico, dudas en torno a si estos términos son similares, son sinónimos, si son dos figuras independientes, entre otros. Si bien es cierto, a lo largo de la exposición podremos notar que son figuras que están relacionadas, vamos a llegar a un punto en el cual llegaremos a la conclusión de que estas no son figuras equivalentes. Ello debido a un tema doctrinario, el cual pasaremos a analizar en extenso. Es por ello que el día de hoy nos abocaremos a lo que vendría a ser la clasificación moderna de lo que es el hecho jurídico. Y dentro de este, la explicación de tres categorías fundamentales, es decir, el hecho jurídico en sentido estricto, el acto jurídico en sentido estricto y al negocio jurídico. Comprendiendo cada una de estas categorías, podremos saber cuándo un hecho tiene relevancia jurídica, cuándo la voluntad importa y cuándo es que esta voluntad va a crear efectos jurídicos autónomos.
Así que iniciamos la exposición con con la siguiente interrogante. ¿Qué es el hecho jurídico? Es decir, ¿qué entendemos por hecho jurídico? Antes, tradicionalmente, se definía el hecho jurídico como aquel evento que producía efectos jurídicos. Pero esta definición en realidad no abarcaba todo lo que en sí compone al hecho jurídico. ¿Qué entendemos por efectos jurídicos? Vendría a ser la capacidad de crear, modificar, extinguir situaciones jurídicas que en definitiva van a generar derechos y deberes. Es por ello que el doctor Juan Espinosa Espinosa nos señala la siguiente definición, que es todo acontecimiento o evento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación, transmisión o extinción de una relación o situación jurídica. Al momento de iniciar con mi exposición, señalé que íbamos a explicar de manera más detallada la clasificación moderna del hecho jurídico a efectos de poder entender y darle definiciones de manera puntual a tres categorías: al hecho jurídico en sentido estricto, al acto jurídico en sentido estricto y al negocio jurídico. Sin embargo, considero importante, en definitiva, de manera muy breve, estudiar la clasificación tradicional del hecho jurídico, de tal manera que podamos entender cuáles fueron aquellos puntos que en definitiva no están acorde o no estuvieron acorde de la práctica diaria, y es por ello que dicha clasificación ya no es usada. Pues bien, tenemos al hecho jurídico dividido en dos. Por un lado, el hecho humano y por otro, el hecho natural. Cuando hablamos de el hecho natural, nos referimos a los fenómenos naturales y estos tienen relevancia para el ordenamiento jurídico por las consecuencias que conllevan. El hecho humano, por su lado, se divide en dos: un hecho humano voluntario o involuntario. Hablamos de involuntario cuando la persona no es consciente o no desea realizar el hecho. Y será voluntario cuando, en contraposición, la persona sí busca realizar el hecho. Este hecho humano voluntario puede ser lícito o puede ser ilícito. Hablamos de ilicitud cuando el hecho contraviene el ordenamiento jurídico y, por supuesto, la normativa en general. Y este hecho voluntario será lícito cuando no contravenga la normativa y vaya acorde con el derecho y las buenas costumbres. Este hecho humano voluntario lícito se puede manifestar con voluntad o también sin manifestación de voluntad. Pero, ¿qué entendemos por manifestación de voluntad? En la clasificación tradicional del hecho jurídico, entendemos a la manifestación de voluntad como ese querer de la persona en que el hecho tenga efectos jurídicos. Por el contrario, sin manifestación de voluntad se entenderá el hecho de que la persona no desea que se generen efectos jurídicos del hecho que ha cometido. Esta clasificación tradicional del hecho jurídico ya no es utilizada actualmente por dos puntos en específico. En primer lugar, el exceso de voluntariedad que se le da al sujeto en cuanto a su actuar. Y ello va ligado al tema directo de la manifestación de voluntad y a la no manifestación de voluntad, ya que nosotros somos, es decir, las personas que estamos en este Zoom y quien les habla, somos personas que conocemos de derecho. Sabemos que los actos que cometamos en el día a día, en definitiva, van a acarrear efectos jurídicos. Sin embargo, los particulares, es decir, personas que no conocen del derecho, ya sea por la profesión que llevan o simplemente porque no están interesados, no manejan del tema, no se detienen a pensar en su día a día si es que desean o no desean que el hecho que han realizado genere efectos jurídicos. Y si es que en algún momento se detuvieran a pensar que efectivamente desean que
se generen consecuencias jurídicas o no, es en realidad un poco absurdo dotar de ese poder a un sujeto, ¿no? Y que éste no esté regulado o que digamos, esta imposición no esté dada por la ley. El exceso de voluntarismo por parte del legislador en lo que vendría a ser la clasificación tradicional del hecho jurídico hizo que esta clasificación ya no sea usada en la actualidad. Y es por ello que se pasó a una clasificación moderna que también se llama tripartita. Y con eso nos referimos a tres categorías distintas en las cuales se van a encajar tres, em, tres figuras muy importantes y en el cual cada acto, cada hecho que nosotros realicemos van a poder ser encajadas. Me refiero al hecho jurídico en sentido estricto, el acto jurídico en sentido estricto y al negocio jurídico. Es importante delimitar la definición y las características propias de cada uno de estas categorías, porque de esa manera podremos encajar los actos que mayormente las personas realizamos y también absolver esa duda que en un primer momento mencioné en torno a el término acto jurídico y negocio jurídico, que en realidad, más que nada, tiene un arraigo doctrinario y no, digamos, tan práctico en ese sentido. En este pequeño diagrama podremos ver que son tres figuras distintas, independientes una de la otra. No se trata de una sola definición con tres títulos distintos, sino tres figuras con definición y con características diferentes. Comenzamos por el hecho jurídico en sentido estricto. ¿Qué entendemos por hecho jurídico en sentido estricto? Es aquel evento o suceso que, ni bien ocurre, va a producir efectos jurídicos, independientemente de la voluntad de la persona o del sujeto. No entiendo bien a qué se refiere, doctora. Es decir, a la ley, si se me permite hablar de una manera un poco más informal, no le interesa, no es de su incumbencia si es que el sujeto o el particular ha realizado el hecho con voluntad. Basta con que ocurra el evento para que automáticamente se desencadenen los efectos o consecuencias jurídicas. ¿Cuál es el ejemplo que podría brindarles esta noche, hoy domingo, ya 8:18 de la noche? Es el tema de la muerte. Con ello, ¿a qué me refiero? La muerte de una persona se puede deber a diversos motivos, ya sea por vejez, ya sea por algún acto que la propia persona ha cometido para consigo mismo, puede ser por un accidente, pero independientemente del motivo y de si la muerte de la persona se ha dado de manera voluntaria o involuntaria, es decir, con su querer o sin su querer, de todas maneras, en el momento en el que el derecho, disculpen, em, señala, ¿no? O se concreta esta situación, se desencadenan lo que son los efectos sucesorios para con sus herederos, ya sean sus hijos o su esposa o esposo, en caso lo tuviera. Aquí no interviene el tema de la voluntad, como repito. Basta con que ocurra el evento para que los efectos se desencadenen. Ahora, estos efectos están determinados por la ley. Es decir, el sujeto no tiene esa libertad, esa voluntariedad que sí la podíamos apreciar en la clasificación tradicional del hecho jurídico. Aquí no, aquí las normas ya están fijadas, los efectos jurídicos ya están establecidos y lo único que se necesita es que ocurra el evento. Otro ejemplo que que podríamos señalar respecto al hecho jurídico en sentido estricto, podría ser el tema también de la adopción de un menor. La persona o la pareja que adopta a un menor, en definitiva, quiere realizar ese hecho,
quiere concretarlo, quiere comenzar una vida al lado de un menor, ¿no? Y formar una familia. Entonces, pero los pasos a seguir y también las consecuencias de ello ya están señalados por la ley, ¿no? Los particulares, lo único, digamos, en que tienen el tema de que tiene que ocurrir es sobre el evento que les estoy comentando. Es por ello que el doctor Guillermo Cabanellas de Torres nos señala la siguiente definición. El hecho jurídico en estricto es todo acontecimiento que produce consecuencias jurídicas sin que exista necesariamente la voluntad humana para provocarla. Respecto a las características del hecho jurídico en sentido estricto, en primer lugar, tenemos a lo que vendría a ser otro término con el cual se conoce, que también es aquel hecho natural. Hablamos de un tema de voluntad, o mejor dicho aquí, no quisiera que se confunda la definición de involuntario. No se trata que la ley desconozca la voluntad del sujeto al momento de realizar el hecho, sino que si es que se cometió este hecho con voluntad o sin voluntad, no es determinante para que sucedan las consecuencias jurídicas. Puede ser que sí, puede ser que la persona ha actuado con la voluntad de realizar este hecho. Sin embargo, que haya sido con voluntad o sin voluntad, en realidad no difiere. Y en tercer lugar, el tema de la ley establece las consecuencias jurídicas. Correcto, la ley en este apartado nos señala cuáles vienen a ser los efectos jurídicos que se tienen que dar. Y por último, no existe una norma aplicable como tal en nuestro ordenamiento. Pero usted me acaba de señalar, doctora, el tema de la muerte y nosotros, y también de los efectos sucesorios que ello conlleva. Sin embargo, debemos de señalar de que si bien es cierto este tema está vinculado en el libro de sucesiones de nuestro Código Civil, no es que exista un grupo de normas aplicables de manera general a todos los hechos jurídicos en sentido estricto. El acto jurídico en sentido estricto. ¿Qué entendemos por acto jurídico en sentido estricto? Pues bien, a diferencia del hecho jurídico en sentido estricto, aquí en realidad el factor voluntad sí es un requisito que tiene que darse para que este acto pueda desencadenar todos sus efectos jurídicos. ¿Correcto? Aquí sí necesitamos este factor voluntad, porque en caso que el evento el acto se haya realizado sin el factor voluntad, se podrá cuestionar o impugnar. De igual manera que en el hecho jurídico, aquí las reglas, las normas, las consecuencias jurídicas ya están determinadas por la ley. Si bien es cierto, a diferencia del hecho jurídico, si encontramos el aspecto de voluntad, ello se encuentra limitado hasta cierto punto porque el sujeto no puede regularse. El sujeto no puede regularse, el sujeto no puede fijar sus propias normas de juego, ¿sí? Ello no es posible porque ya está establecido en la ley. ¿Cuál vendría a ser un ejemplo de acto jurídico en sentido estricto? Aquí vendría a tallar el tema del matrimonio. El matrimonio es un acto voluntario, ya que tanto varón como mujer, en su libertad, acceden a poder contraer matrimonio, ya sea por el tema del amor, ya sea por que quieren formar una familia juntos, etcétera, etcétera. Pero este acto es voluntario y las consecuencias jurídicas se van a dar cuando estas personas contraigan nupcias, ¿sí? Entendiendo que las reglas ya están fijadas.
El factor voluntad existe, pero no el factor de la autorregulación. Es así que el doctor Manuel de la Puente y Lavalle nos da esta definición. Es un acto voluntario que produce efectos jurídicos, porque así lo establece el ordenamiento, sin que la voluntad del sujeto tenga el poder de modelar libremente tales efectos. Es lo que les acabo de explicar, lo que les acabo de señalar. Si bien es cierto, el factor voluntad sí se encuentra presente y es necesario para que se desplieguen todos los efectos jurídicos del acto, los particulares, los sujetos que lo realizan, no tienen el poder de modelar libremente los efectos. Estos ya están señalados en la normativa. ¿Cuáles son las características en torno al acto jurídico en sentido estricto? Primero que nada, el tema de la voluntad. Como bien les mencioné hace un momento, es un requisito fundamental para que el acto se pueda realizar. Mejor dicho, para que pueda desplegar sus efectos jurídicos. Caso contrario, este acto puede ser impugnado o cuestionado. Porque aquí sí, aquí es importante el tema de la voluntad, a diferencia de en el hecho jurídico. En el hecho jurídico no existe el tema de voluntad. Basta con que ocurra el evento para que se desencadenen todos los efectos jurídicos ya establecidos en la ley. Continuando con la segunda característica, la ley establece las consecuencias jurídicas. Pues bien, por supuesto, lo que les comentaba también hace un momento, estos efectos jurídicos, estas consecuencias jurídicas ya están establecidas en la ley. Por lo tanto, las personas, los particulares, no pueden crear normas propias, no pueden autorregularse. Y también esta figura no está regulada como una categoría en nuestro Código Civil. Y aquí es donde empezamos a tener unas luces un poco más marcadas en torno al acto jurídico y al negocio jurídico en torno a definiciones. Porque ustedes me podrían decir, en el artículo 140 está la terminología acto jurídico, pero ya podemos darnos cuenta que no calza necesariamente con la definición que el doctor de la Puente y Lavalle nos señala y que yo también les estoy explicando en esta noche, ya que tenemos sí el tema de la voluntariedad, tenemos este aspecto, este requisito importante, sin el cual no sería posible que el acto despliegue sus efectos jurídicos. Sin embargo, este acto es regulado por la ley, es decir, los efectos que se van a generar siguen siendo establecidos por la ley. Es así que llegamos al negocio jurídico en sentido estricto. ¿Qué es el negocio jurídico? Es aquel acto de autonomía privada. ¿Qué entendemos por autonomía privada? Es la facultad que tienen las personas para regular libremente sus propios intereses, mediante la manifestación de voluntad, la cual está reconocida por el ordenamiento jurídico. Aquí también podemos entender que el tema de la voluntad está presente, pero no solamente la voluntad en el sentido de realizar el negocio jurídico, sino también la autorregulación, en virtud de la autonomía privada del que goza los particulares. Es decir, en el negocio jurídico tenemos el factor voluntad y también tenemos el factor autorregulación, situación totalmente distinta a la que podíamos encontrar en el hecho jurídico y en el acto jurídico. Aquí sí, aquí los particulares, en virtud de su autonomía privada, pueden delimitar las reglas de juego, pueden moldear las reglas de tal manera que puedan cubrir sus necesidades, ya que, por supuesto, las personas, cuando celebramos actos jurídicos o negocios jurídicos propiamente dichos en la doctrina, lo hacemos en búsqueda de poder
suplir y de cubrir nuestras necesidades, nuestros intereses y lograr un beneficio. Entonces, ello se va a dar, por supuesto, siempre que se pueda regular el contenido del negocio jurídico de una manera apropiada y en común acuerdo con la otra parte en caso se estuviera realizando un contrato. Y hablando de un contrato, el negocio jurídico por excelencia es el contrato. Es el acuerdo de dos o más partes destinadas a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial. El negocio jurídico por excelencia es el contrato. En el contrato, las partes, en virtud a su autonomía privada, pueden delimitar cuáles son las reglas de juego. Tienen la voluntad, tienen la autonomía, de tal manera que se puedan cubrir, como vuelvo a repetir, el tema de sus intereses. Pero hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, aquí existe el tema de la autorregulación, es decir, está permitido, esta tiene que tener valor jurídico, es decir, lo que las partes acuerden o lo que el sujeto proponga como regla de juego tiene que ir acorde con el marco del ordenamiento jurídico, no siendo reglas que vayan en contra de este y, por supuesto, también de las buenas costumbres y de las normas en las que rigen a la sociedad. Y creo yo que una de las características más importantes, efectos de dar respuesta a esta duda en cuanto a términos, acto jurídico y negocio jurídico en sentido estricto, relacionado a nuestro Código Civil y básicamente a la regulación que se le da en el Código Civil, es que este acto jurídico, o mejor dicho, negocio jurídico, sí tiene una regulación en nuestro Código Civil. Y dicha regulación la encontramos en el artículo 140. Pero aquí entra una duda. En el artículo 140, como les mencionaba hace unos minutos, la terminología usada es acto jurídico, no es negocio jurídico. ¿Y eso por qué se debe? Se debe muy probablemente a la influencia francesa que nosotros tenemos, ya que en el Código Civil francés, la influencia francesa como tal, se denominaba acto jurídico. Sin embargo, lo que hoy en día tenemos en el artículo 40 es el concepto clásico alemán de negocio jurídico, de negocio jurídico que cumple con ciertas características muy puntuales como la que les acabo de mencionar. Para mí es importante que se pueda apreciar en cada una de estas categorías las características principales. Este es un tema en realidad bastante doctrinario y que se presta para la confusión debido a que en nuestro Código Civil se utiliza una terminología distinta. En realidad, en la práctica profesional, de manera directa, si bien es cierto, no vamos a encontrar casos puntuales en donde exista una diferencia entre uno y otro, pero para nosotros, conocedores de derecho, es importante delimitar cada categoría para de esa manera poder crear poder crear de mejor manera los casos que en la práctica sí se nos puedan dar. Es por ello, y lo que acabo de mencionar, que el doctor Juan Espinosa Espinosa nos brinda la siguiente definición. El negocio jurídico es un acto de autonomía privada mediante el cual uno o más sujetos manifiestan su voluntad con la finalidad de crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Si prestamos una atención mucho más precisa, podremos darnos cuenta que esta definición calza perfectamente con el artículo 140 del Código Civil y que a pesar que la terminología que nuestro legislador ha utilizado es la de acto jurídico, en realidad lo que tenemos la definición establecida ahí calza en el concepto clásico alemán de negocio jurídico. Lo que la mayoría de los particulares en nuestro día a día celebramos son negocios jurídicos. He ahí la importancia de delimitar
esta definición. Respecto a las características del negocio jurídico, podemos señalar que es base del derecho privado de manera puntual en el tema de los contratos, ya que el contrato es el negocio jurídico por excelencia. Tenemos que hablar, o mejor dicho, resaltar el tema de, el factor voluntad y el factor de conciencia que se tiene que tener en esta categoría jurídica, porque la voluntad, o mejor dicho, el hecho de que el sujeto realice el acto con voluntad, generará estos efectos jurídicos. Estos efectos jurídicos que de todas maneras existe la posibilidad de que puedan ser reguladas por las partes dependiendo qué es lo que se ha establecido en el contrato. Es factible crear normas propias, por supuesto. Ya que estamos hablando de autonomía privada, estamos hablando de esta facultad que tienen las partes de poder libremente regular sus propios intereses, por supuesto que lleva consigo la posibilidad de crear sus propias normas, siempre que éstas tengan valor jurídico, reitero, porque no podemos dotar de una libertad absoluta, de un voluntarismo absoluto, como el que sí podíamos apreciar en la clasificación tradicional de hecho jurídico, en la cual el tema, el factor voluntad, el factor de la manifestación de voluntad o no manifestación de voluntad, en realidad trajo consigo que esta clasificación ya no sea usada. Aquí tenemos, digamos, una limitación, sí, pero ello en consecuencia, por supuesto, de que se pueda dar los negocios jurídicos de una mejor manera, ¿no? Pero siempre dotando de todas maneras de el tema de dar a las partes la posibilidad de generar sus propios intereses. Respecto a las semejanzas y diferencias entre las categorías. Vamos a hacer como una especie de resumen muy chiquito de las tres categorías que hemos analizado hasta este momento. El hecho jurídico en sentido estricto es aquel evento que al solo producirse van a desencadenar los efectos jurídicos que están ya previamente establecidos por la norma, ¿correcto? Entonces, en el hecho jurídico en sentido estricto, el tema de la voluntad, si bien es cierto, puede darse como no darse, pero a la ley no es que guarde mayor relevancia, ya que los efectos jurídicos igual se van a dar. Pusimos el ejemplo de la muerte y también otro ejemplo podría ser el de la concepción de un sujeto, ya que independientemente de si este fue planificado o no, porque puede darse el caso, sí, de que una pareja de esposos o de novios planeen el tener un hijo, ¿no? Y empezar una vida de familia. Pero puede ser que ello no sea así, independientemente de la voluntad o no de las partes de procrear a un concebido, ¿no? Eh, el tema aquí es la concepción como tal y que este evento se produzca. Una vez que se produce y confirmado este, la ley asigna a las partes las obligaciones que tienen para con el concebido. Todos los efectos ya están determinados, todas las consecuencias jurídicas que ello conlleva también ya está determinado. Por otro lado, analizamos lo que es el acto jurídico en sentido estricto, que si bien es cierto en nuestro ordenamiento está señalado en el artículo 140 la terminología acto jurídico, podemos notar que en tema doctrinario no tiene tanta semejanza, no estamos hablando de las mismas definiciones, porque por un lado, tenemos el tema de la voluntad que aquí sí está presente, a diferencia que en el hecho jurídico.
La voluntad aquí sí es un requisito indispensable para que se puedan crear los efectos jurídicos. Y si en caso esta voluntad no se presenta, dicho acto tiene la posibilidad de ser impugnado o cuestionado. Un poquito más de libertad aquí para el sujeto, pero hasta cierto punto, ya que, como bien menciono, los efectos jurídicos, al igual que en el hecho jurídico, ya están establecidos en la ley. Y por último, el tema del negocio jurídico, siendo un acto de autonomía privada. Es decir, tenemos el factor voluntad que no teníamos en el hecho jurídico y que sí lo tenemos en el acto jurídico en sentido estricto, pero que de manera limitada en torno a la autorregulación. En el negocio jurídico, las partes, en virtud de sus intereses y de la potestad de poder regular libremente sus reglas de juego, van a poder delimitar el contenido de un contrato. Es así que se autorregulan y esto debe de tener un valor jurídico. ¿Sí? Estas son las semejanzas y diferencias entre cada una de estas figuras. El negocio jurídico por excelencia es el contrato. Y a pesar de que en el artículo 140 la terminología utilizada sea de acto jurídico, llegamos a la conclusión de que el concepto clásico de negocio jurídico está condensado, está estipulado en este artículo 140. Para un tema de doctrina, el acto jurídico señalado en el artículo 40 como término, en realidad viene siendo el concepto de negocio jurídico. ¿Cómo se estructura el negocio jurídico? De manera muy breve, pasaremos a analizar, estudiar lo que vendría a ser la estructura tradicional del negocio jurídico, porque considero que al igual que con la clasificación tradicional del hecho jurídico, es importante puntualizar cuáles han sido aquellas falencias, aquellos puntos que en definitiva no han sido de utilidad para la práctica, para la definición, para señalar definiciones puntuales, y es por ello que a la fecha tampoco ya se sigue utilizando, estudiando, analizando lo que vendría a ser la estructura tradicional. Y es así que el negocio jurídico se compone de elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Los elementos esenciales vienen a ser aquellos que de todas maneras tienen que estar presentes en un negocio jurídico, entendiendo estos a los sujetos, a la manifestación de voluntad, al objeto y a la causa. Los elementos naturales son aquellos que la ley presume incorporados, salvo que las partes acuerden lo contrario. Y por último, los elementos accidentales, que son los que las partes pueden incorporar voluntariamente y que tienen la característica de poder estar presentes o no presentes. Esta estructura tradicional era cuestionada puntualmente por el tema de los elementos esenciales, es decir, que cómo era posible que los sujetos, las personas, puedan ser catalogados como elementos dentro de un negocio jurídico. Ello en realidad no guarda mucha relación, ya que si lo ponemos en un ejemplo poco más práctico, las personas que desempeñan lo que es el tema de la costura y se les asigna, por ejemplo, realizar un sastre, ¿no? Un terno completo, en el momento en el que se entrega el terno o se realiza la confección de este sastre, en realidad la persona que lo hace no forma parte del mismo. Es la persona que sí, en definitiva, ha realizado todo, pero no vendría a ser un elemento esencial. Es una persona aparte. Por lo tanto, este punto en específico era muy cuestionado. Respecto a la estructura moderna, aquí ya es mucho más reducido y mucho más puntual también. Tenemos al tema de los presupuestos, los elementos y los requisitos. Hablamos de presupuestos como aquellas condiciones previas que de todas maneras el negocio jurídico debe de tener para poder existir válidamente.
y lo dividimos en dos. Por un lado, los sujetos y por el otro, el objeto. Respecto a los sujetos, y sí se entiende un poco mejor la suerte de introducirlo como presupuestos, porque es previo a la celebración del negocio jurídico. No es un elemento esencial que forme parte del mismo. Y respecto al objeto, es decir, el interés que tiene el sujeto de realizar, o mejor dicho, de celebrar un negocio jurídico, es muy importante. Ello porque, en definitiva, antes de poder yo celebrar un negocio jurídico con otra persona, cuenta mucho qué tan interesado o tan interesada esté para llegar a ese punto. ¿Correcto? Es decir, podemos ejemplificarlo de esta manera. Antes, yo en realidad me encantaba mucho lo que era el buscar departamentos y llamar por teléfono a las inmobiliarias, porque mis padres querían comprar un nuevo departamento y mudarnos. Entonces, yo después de haber realizado múltiples llamadas, ya más o menos sabía cuál era el costo aproximado, cuáles eran los detalles que yo buscaba, cuál era la zona por la cual yo quería mudarme y también el presupuesto. Entonces, cada vez que pasaba yo, ya sea sola o con mi familia, y veía un anuncio interesante, llamaba por teléfono y empezaba a preguntar teniendo en cuenta las características que yo quería. Y entonces la persona, ¿no? Propietario o la misma inmobiliaria me señalaban ciertos temas muy puntuales, como el monto, ¿no? El precio, también que el área como tal del inmueble, entre otros. Entonces, en ocasiones yo en realidad me interesaba un poco más por el inmueble y en otras oportunidades me interesaba menos. Ya sea, como les comento, por un tema de presupuesto o por un tema de área, que me parecía muy caro el presupuesto para el metraje del departamento, entre otros. Hasta que llegué a un departamento que me parecía muy bueno el precio en realidad. Y también la zona, el perímetro, ¿no? Porque mi familia somos cinco. Entonces, en definitiva, necesitaba un lugar cómodo y mis padres también, incluso hasta para cuando lleguen a ser viejos, ¿no? Cuando lleguen al tema de la vejez. Entonces, mi nivel de interés fue tanto en este departamento en el que se concretó la compra, ¿no? Bueno, en sí mis padres fueron los que concretaron la compra del departamento, pero se llegó a concretar. Pero ustedes me dirán, Estefanís, me has hablado un montón sobre todo lo que has hecho para conseguir ese departamento, pero precisamente es eso, es previo a la firma, a la celebración del negocio jurídico, es el interés que tiene la persona de poder obtener algo. Solamente ese interés te va a llevar o va a llevar a la persona a concretarlo. Si no existe este interés y si este interés no se mantiene en el tiempo, va a venir otra oferta mucho más vistosa y en consecuencia de eso, la persona, o en este caso yo, me hubiera ido por otro inmueble y el negocio jurídico con esta primera inmobiliaria no se hubiera llegado a concretar. También sucede lo mismo con el tema de los vehículos. Yo no sé mucho de carros, la verdad, de modelos, pero sí sé que a los chicos de manera particular les interesa mucho marcas como Mercedes-Benz, BMWs, Audis, y cuando están por la calle, ¿no? Y ven un auto bonito, voltean a ver automáticamente el auto y les gustaría tener ese tipo de autos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando este lindo Audi o este lindo Mercedes tiene un título, ¿no? Que dice se vende y en la parte de abajo también el número de contacto? La persona, ¿no? En este caso estamos poniendo a los muchachos porque son los que generalmente les gustan este tipo de situaciones, ¿no? O mejor dicho, de bienes, y llaman por teléfono. Y en ese momento dicen
pucha, este auto está a un muy buen precio y para todas las características que yo en realidad, como les comento, desconozco, está muy bueno. Me gustaría contactarlo posteriormente al propietario, tener una reunión y concretar la venta. Pero por el contrario, puede ser que el monto del carro sea muy excesivo a comparación del tiempo que tenga ya en el mercado, ¿no? Porque puede ser que ese Audi o ese Mercedes sea del año 2015, 2016 y el precio que está señalando el propietario esté muy por arriba de lo que vendría a ser el precio justo, por así decirlo. Entonces, si eso sucede, este muchacho, no este chico, lo que va a hacer es decir, bueno, muchas gracias, lo pensaré y lo llamaré después. Y esa compra no se va a concretar porque el interés de la persona ha disminuido considerablemente, teniendo en cuenta factores como el precio, factores como el modelo, el año de fabricación, entre otros. Son presupuestos, temas previos a la celebración del acto jurídico, o mejor dicho, disculpen, eh, el negocio jurídico, hablando desde un plano más doctrinario. ¿Sí? Después tenemos a lo que vendrían a ser los elementos, elementos esenciales dependiendo el negocio jurídico. Tenemos acá el tema de la voluntad y el tema de la finalidad. Voluntad que de todas maneras está presente porque, como les venía diciendo, en el negocio jurídico el requisito es la voluntad y, por supuesto, ello acompañado de la autorregulación. Y por último, tenemos lo que vendrían a ser los requisitos, que son aquellas características que tienen que tener los presupuestos y los elementos. El primero y el segundo. Tenemos el tema de la capacidad, ya sea una persona natural, una persona jurídica, sí. Tenemos la posibilidad del objeto. Esta posibilidad tiene que ser física y jurídicamente. Cuando hablamos de jurídicamente posible, estamos refiriéndonos a que este negocio no puede ir en contra del ordenamiento jurídico y de la normativa como tal. Y cuando hablamos de una posibilidad física, estamos hablando de una posibilidad material. Un ejemplo en este punto en específico podría ser un almacén de cervezas, por ejemplo, ¿no? En el cual únicamente puedan entrar, no sé, unas 50 o 60 cajas, pero la persona que contrata desea que entren 100 cajas, cuando ello no es posible, no es posible por un tema propio del perímetro, ¿no? Que tiene dicho almacén. Tiene que ser física y jurídicamente posible. Y la forma de la declaración. Hay un precepto, ¿no? O un término, o mejor dicho, una oración en la cual se señala que todos los negocios tienen una forma, pero no todos tienen la formalidad. La formalidad vendría a ser la forma que establece la ley, la cual puede ser, como nosotros sabemos, ad probationem o ad solemnis. Cuando hablamos de una forma ad solemnitatem, estamos hablando de que la ley castiga con, la ley castiga la inobservancia con la nulidad del acto jurídico, ¿correcto? Y por otro lado, la forma ad probationem puede ser que la ley te dé esa forma, pero no sanciona con nulidad la inobservancia de la misma. A lo largo de toda esta hora hemos analizado diferentes categorías jurídicas que si bien es cierto, desde un plano práctico no es quizás muy utilizado, pero sí es importante, considero yo, saber la diferencia entre cada una de estas y también las características propias que conllevan. Solo de esa manera podremos encajar y no vivir, ¿no? En una confusión, en una duda permanente de lo que vendría a ser la diferencia entre el acto jurídico y el negocio jurídico. Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento a la organización de Lex and Use y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, a usted por esta bonita ponencia, tan clara, tan interesante. Qué importante este tema que nos ha compartido el día de hoy.
Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Para quienes deseen participar, tendrán máximo 1 minuto para que puedan poner sus preguntas en el chat o levantar la manito en el caso tengan algunas dudas. Perfecto. En vista de que no hay ninguna consulta al respecto al tema de la ponencia, doctora, ¿tiene la oportunidad de compartir sus palabras finales? Bueno, reitero el agradecimiento a la organización del Ex Use, a la moderadora, la señorita Silvia Vargas Colonia. Disculpas también por los problemas técnicos que se suscitaron en un primer momento, pero me encuentro muy feliz de haber podido compartir con cada uno de ustedes, estimados participantes. Espero que se hayan llevado el día de hoy más que definiciones de autores, más que el tema de las corrientes o el tema de, sí, un tema súper doctrinario y amplio que es el hecho jurídico. Espero que se han llevado la definición de cada una de estas categorías, porque entendiendo cada una de estas es mucho más probable de que puedan encajar los hechos jurídicos que mayormente nosotros realizamos en el día a día en la categoría adecuada y de esa manera pueda ser mucho más comprensible. Muchas gracias y conmigo será hasta una próxima oportunidad. En nombre de la Academia Jurídica Lex Jus, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Blanca Montoya Ramos por su valiosa participación en esta ponencia, en la que ha compartido con nosotros su experiencia, conocimiento y compromiso con la formación académica de nuestra comunidad. Su exposición ha enriquecido este espacio académico, permitiéndonos reflexionar y ampliar nuestra perspectiva sobre algunos fundamentos del acto jurídico, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra labor como profesionales y estudiantes comprometidos con la excelencia. Por ello, hacemos entrega de este certificado de reconocimiento como muestra de nuestro profundo aprecio por el tiempo y dedicación que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos contar con su presencia en futuras oportunidades y le reiteramos nuestra gratitud por compartir su valioso conocimiento con nosotros, doctora. Bueno, para concluir esta sesión, queremos agradecer sinceramente su presencia de cada uno de ustedes y por la participación activa que han tenido en el transcurso de la sesión. Les invitamos cordialmente a seguir formando parte de nuestras actividades académicas y estar atentos a nuestros próximos eventos. No olviden seguirnos en redes sociales para no perderse ninguna novedad. Asimismo, a quienes deseen obtener el certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido en el chat del Zoom. ¿Logran visualizarlo? Perfecto. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos en una próxima sesión de la Academia Jurídica Lex Anjus. Ahora les compartimos el enlace, por favor, un momento. Perfecto, ahora ya se encuentra el enlace en el chat. Desearles una excelente noche y hasta una próxima oportunidad.